¿no? Va a haber una activación e inactivación secuencial de los canales iónicos que van a producir corrientes de entrada despolarizantes, que en este caso van a ser los canales de sodio y calcio básicamente, y van a haber corrientes de salida y de repolarización, que van a ser básicamente los canales de potasio, ¿no? Y todo esto va a conformar el potencial de acción. Entonces, como vemos en la imagen, el potencial de acción va a constar de 5 fases, ¿no? Desde la fase 0 hasta la fase 4. Bueno, rápidamente, dentro de lo que es la fase 0, vamos a ver un ingreso de lo que son un movimiento de entrada hacia la célula de sodio por los canales rápidos de sodio. En la fase 1 vamos a ver un periodo breve de repolarización rápida, y esto va a ser cuando los canales de sodio empiezan a cerrarse. Tenemos en la fase 2 una meseta larga que va a darse por el ingreso de los iones calcio a través de los canales de calcio tipo L, ¿no? Y también en este momento, en la fase 2, va a haber un flujo de salida de los iones potasio, pero a través de canales de potasio de entrada que son lentos. En la fase 3 se va a corresponder a la repolarización a través del canal de potasio rectificador de acción rápida, ¿no? Rápida, y en la fase 4 lo que vamos a ver es el potencial de membrana en reposo. Como vemos en la imagen, este potencial de acción también se va a ver reflejado en las ondas del electrocardiograma. Nos vamos a tener que básicamente lo que es la parte de la despolarización va a estar dado por las fases 3 y 4 básicamente, ¿no? Dentro de lo que es también importante recordar es el concepto acerca de lo que son los periodos refractarios. Tenemos los periodos refractarios absolutos, efectivos, y los periodos refractarios relativos, ¿no? Es importante aquí recordar el periodo refractario relativo, porque va a ser el periodo en el cual un estímulo va a ser capaz de generar un potencial de acción. A diferencia de lo que es el potencial refractario efectivo, ¿no? En este periodo refractario efectivo vamos a ver nosotros que va a haber un estímulo y se va a poder desencadenar una respuesta, pero solo a nivel local, a nivel de esa célula, no se va a desencadenar un potencial de acción propagado. Entonces, entrando ya al tema de lo que son las canalopatías, vamos a ver que estas se van a definir como un conjunto de trastornos primarios del ritmo cardíaco, ¿no? Que también van a ser conocidos como, o van a formar parte de lo que son los trastornos eléctricos primarios. Y esto van a tener la característica de que van a estar dados en un corazón estructuralmente normal. Las manifestaciones electrocardiográficas de estas canalopatías se van a presentar en forma de taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares, ¿no? Estas taquicardias ventriculares van a ser polimórficas, no sostenidas o sostenidas, como en la torsión de puntas, y se va a reflejar clínicamente en la persona que la sufre como episodios de síncope, convulsiones o también muerte súbita. La frecuencia de las canalopatías van a ser de 1 a 1000 personas aproximadamente, y de estas canalopatías, la que es más común va a ser el síndrome de QT largo, que va a afectar aproximadamente entre 1 a 2000 personas, ¿no? Generalmente estas canalopatías van a estar dadas por alteraciones en los canales iónicos que forman parte del potencial de acción, ¿no? Que están alterados debido a mutaciones genéticas, ¿no? Y por ende esto va a generar una alteración en cuanto a lo que es el potencial de membrana celular, y bueno, va a desencadenar las arritmias que ya hemos mencionado. Estas canalopatías van a incluir lo que es el síndrome de QT largo, la taquicardia ventricular polimórfica catecholaminergica, el síndrome de Brugada, que es el tema de la siguiente exposición, por eso yo no lo voy a mencionar. También va a incluir lo que es el síndrome de QT corto, y bueno, algunas literaturas mencionan también, aunque no está muy definida la etiología, que forma parte de las canalopatías, lo que es el síndrome de repolarización temprana y la fibrilación ventricular idiopática. Bueno, una lista de todas las canalopatías según los genes que se han descrito. Como vemos, es una lista larga. Tenemos el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo, los síndromes de QT corto también. Dentro de lo que es
el espectro de las canalopatías, vamos a ver que estas alteraciones genéticas en muchos de los casos van a formar parte de diferentes patologías, ¿no? De diferentes canalopatías. Vamos a ver que hay genes alterados, como por ejemplo el SCN5A, que se va a encontrar tanto en pacientes con síndrome de Brugada como también en pacientes con el síndrome de Cute largo, ¿no? Bueno, principalmente estas son las cuatro canalopatías que se describen como alteraciones eléctricas primarias y que se va a mencionar a lo largo de la exposición. Bueno, como vemos en la imagen, todo parte acerca de lo que son las arritmias y la muerte cardíaca súbita, ¿no? Tenemos el síndrome de muerte cardíaca súbita. Tenemos nosotros que dentro de lo que son las manifestaciones electrocardiográficas de las posibles causas del síndrome de muerte súbita, vamos a ver que tenemos fenotipos electrocardiográficos, que es donde entran nuestras canalopatías. Tenemos el síndrome de Brugada, los síndromes de Cute largo, la taquicardia ventricular catecolinérgica, tenemos también el síndrome de Cute corto, pero también se menciona que hay otras anormalidades de conducción que todavía no están bien estudiadas, ¿no? Tenemos también alteraciones a nivel de las redes de Purkinje, que están siendo actualmente, bueno, causa de estudio como parte de trastornos eléctricos, ¿no? Y tenemos también los trastornos de la repolarización, ¿no? Y dentro de los mecanismos que van a predominar en estas patologías, vamos a encontrar anormalidades en lo que es la repolarización, y esto lo vamos a observar en lo que es el síndrome de Cute largo, en el síndrome de Cute corto y en el síndrome de repolarización temprana. En cuanto a lo que son las anormalidades en la excitación a nivel focal, vamos a tener lo que es la taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica y también la fibrilación ventricular idiopática. Y ya el síndrome de Brugada entraría dentro de lo que son las anormalidades de la conducción, ¿no? Pero vemos que dentro de lo que es el espectro de las causas de las muertes cardíacas súbitas, vamos a ver que tenemos que evaluar tantas las causas genéticas como adquiridas y también a nivel eléctrico y microestructural del corazón, ¿no? El primer punto que vamos a tocar es acerca del síndrome de Cute largo. Este síndrome es bueno, la canalopatía más frecuente. Esta vamos a encontrarla entre 1 a 2.000, de 2.000 personas. Va a ser más frecuente en mujeres que en hombres. Y bueno, como vemos en la imagen, esto se va a deber por una alteración a nivel de los genes que van a codificar los canales de potasio, ¿no? Vamos a ver que van a haber genes que van a codificar estos canales que van a reducir su función, no va a haber una pérdida de la función de estos canales y por lo tanto van a haber un aumento de las corrientes repolarizantes que van a ser necesarias para terminar el potencial cardíaco y por lo tanto esto va a prolongar lo que es el potencial de acción y se va a prolongar también el intervalo QT, ¿no? Pero no solamente los genes que codifican el canal de potasio van a ser los que están alterados, ¿no? Tenemos varios tipos de síndrome de Cute largo, hasta 10 o 11 si no me equivoco, pero dentro de los que son más frecuentes tenemos el síndrome de Cute largo 1, 2 y 3. El 1 y el 2 van a ser canalopatías que van a verse afectadas por alteraciones en los genes codificadores de los canales de potasio y el síndrome de Cute largo 3 por alteración en el gen que codifica los canales de sodio, ¿no? El síndrome de Cute largo del tipo 1 va a ser el más frecuente, vamos a encontrarlo entre un 30-35% de los casos en total. Su caracterización va a ser por el patrón electrocardiográfico, básicamente vamos a ver, como vemos en la imagen, que va a haber una onda T de base ensanchada, ¿no? Y esta se dice que va a estar desencadenada con mayor frecuencia por el ejercicio. En los estudios que se han hecho se ve que el deporte, como es la natación, es el que lo desencadena con mayor frecuencia. Y bueno, tiene una penetrancia de 62%, ¿no?
Tenemos, en cuanto a lo que es el síndrome de QT largo tipo 2, que va a haber una alteración a nivel del gen KCNH2, que va a disminuir su función, prolongando lo que es la despolarización y aumentando el QT. En este caso vamos a ver dentro de lo que es la morfología de la onda T, una onda T que va a ser bífida o mellada, y esta, a diferencia del síndrome de QT largo número 1, va a estar desencadenada por las emociones en su mayoría de veces, bueno, y con menor frecuencia desencadenada por el ejercicio. El síndrome de QT largo de tipo 3 va a ser una alteración a nivel de los genes que codifican los canales de sodio, y ellos van a tener un aumento de la actividad de estos canales, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que igual se va a prolongar la despolarización y también se va a prolongar el QT. En este caso, lo que vamos a ver en el electrocardiograma típico, vamos a ver que hay una prolongación, sobre todo del segmento ST, ¿no? Esta síndrome de QT largo de tipo 3 va a ser bueno, ahí está mal la rayita, va a estar desencadenado con mayor frecuencia al reposo, ¿no? En pacientes que están durmiendo. Y si bien es cierto, cuando están despiertos no tienen tanta sintomatología, una vez que presentan los episodios, estos episodios o estos eventos arrítmicos tienden a ser más letales que en el primero o en el segundo caso. Bueno, en cuanto a las revisiones actuales del síndrome de QT largo, vamos a ver que lo importante para llegar al diagnóstico del QT largo es una evaluación completa, ¿no? Tanto clínica, y básicamente el diagnóstico también va a ser clínico. Nos vemos nosotros que tenemos un paciente en un inicio, la evaluación, tenemos que ver la historia, los antecedentes familiares, el electrocardiograma, si cumple con algún patrón, alguna de las morfologías descritas, y si es que amerita, se realizaría un testeo genético, ¿no? Y para el diagnóstico, como le mencioné, clínico, tendríamos que tener en cuenta el score de Schwartz, que vamos a verlo en esta diapositiva. Vemos el score de Schwartz. Si tenemos más de 3.5 de puntuación, nos va a indicar que hay una muy alta probabilidad de que estemos frente a un paciente con un síndrome de QT largo, y con puntajes menos de 1 o iguales a 1, muy baja probabilidad, ¿no? Entonces, como vemos aquí, este score de Schwartz, que es el score de Schwartz modificado, vamos a ver que va a tener mayor puntaje el tamaño o la amplitud del intervalo QT corregido, ¿no? Que lo va a considerar como punto de corte en más de 480 milisegundos. Y a medida que tenemos entre menores valores, van a tener menos puntaje, ¿no? Si tenemos un QT prolongado, pero de 460 a 479, 2 puntos, y de 450 a 59, 1 punto. También en estos pacientes en los cuales se tiene duda acerca del diagnóstico, se les puede realizar pruebas de estrés con ejercicio o farmacológicos, y se toma un electrocardiograma a los 4 minutos de recuperación, y también vamos a medir el QT, ¿no? En estos pacientes que tienen el síndrome QT largo, amplían su QT corregido a más de 480 valores, pero milisegundos, perdón, pero sin embargo esto igual tiene una puntuación de 1 punto, ¿no? Ahora, si tenemos pacientes que hemos evidenciado torsión de puntas o alternancia de la onda T en las pruebas que se hacen de ejercicio, o la prueba de bipedestación rápida, también vamos a tener 1 o 2 puntos. La historia clínica también es importante. Si tenemos un paciente que tiene historia de síncope, ¿no? Paciente que tiene historia familiar ya de miembros que tienen síndrome QT largo, o miembros que hayan tenido muerte súbita menores de 30 años en la familia, también suman puntaje, ¿no? Entonces, como regresando a la diapositiva anterior, evaluamos clínicamente la historia familiar y el electrocardiograma, y posteriormente, bueno, estratificamos al paciente según otros marcadores, como por ejemplo, paciente si ha tenido arresto cardíaco o no, para ver cuál va a ser el manejo de este paciente, cuánto es su QT corregido, y ver si el síncope que presenta es de etiología cardiogénica o no. Dentro del tratamiento en líneas generales, porque más adelante vamos a ver las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, tenemos que lo que se tiene que hacer en primer lugar es evitar los fármacos que prolongan el QT, y bueno, decirle al paciente que no debería realizar ejercicios o no ejercicios tan extenuantes. Dentro de lo que es farmacológico, está indicado
básicamente el uso de betabloqueadores. Idealmente los estudios se han realizado con betabloqueadores no selectivos, de primera elección el nadolol y de segunda elección el propranolol. Y recomiendan el uso de la mexiletina generalmente en pacientes con síndrome de QT largo de tipo 3, ¿no? Si es que vemos que el paciente, a pesar del uso de betabloqueadores, continúa teniendo arritmias o eventos cardíacos, en estos pacientes se puede hacer ya un manejo más invasivo, ¿no? Colocarle de repente un desfibrilador implantable, hacerle una denervación simpática del corazón izquierdo, ¿no? Que es, generalmente se hace a nivel de lo que es el ganglio estrellado, o también indican que se puede hacer un pacing auricular, ¿no? Con sobreestimulación. En esta imagen, para mostrarles nada más las pruebas de provocación, en caso de que tengamos pacientes en los cuales tengamos dudas diagnósticas, vamos a ver en el lado izquierdo todos los electrocardiogramas de base, ¿no? Vamos a ver que tenemos un QT en 459, 446, 64, que no llegan al punto de corte que es 480. Pero luego de la provocación, que en la primera fila vamos a ver que se va a hacer lo que es el test de bipedestación rápida, ¿no? El paciente, lo que está sentado o echado, se le para rápidamente, bruscamente, y vamos a ver que hay o bien cambios en la morfología de la onda T o aumentos de la onda del QT corregido. Entonces vamos a ver nosotros que ya la medida que se hace, como mencioné, a los 4 minutos después de 4 minutos después del reposo, después del ejercicio, vamos a ver que tenemos un QT que ha aumentado, ¿no? En 551, cuando se hace una prueba de esfuerzo o una prueba ergométrica, igual, ¿no? También más de 480, acá tenemos un valor en 558, y también se puede hacer el test de epinefrina farmacológico, sobre todo para pacientes que no puedan realizar ejercicio, ¿no? Aunque el test de provocación farmacológica con epinefrina a veces no está muy recomendado porque de por sí esta puede ocasionar arritmias, ¿no? Puede ocasionar bigeminismo ventricular o otras alteraciones en la onda T que nos puede confundir en el diagnóstico. Pero si tenemos personas que no pueden hacer ejercicio, sí estaría indicado. Bueno, aquí también vemos los cambios básicamente en la onda T, ¿no? Vemos un aumento de frecuencia y cambios de la onda T en la prueba de la bipedestación rápida, y también en la prueba de esfuerzo, como hay alternancia de las ondas T. En cuanto a lo que es el riesgo de los eventos cardíacos o arritmias serias en los pacientes según el tamaño del QT, vamos a ver que a medida que aumenta más el valor del QT, va a haber mayor riesgo de estos eventos, ¿no? Dentro de lo que son los eventos cardíacos se consideró lo que es el síncope, los eventos arrítmicos serios. Los eventos arrítmicos serios, bueno, los consideraron como arrestos cardíacos resucitados o muerte súbita cardíaca. Como vemos, a partir ya de 500 milisegundos de un QT corregido, nos va a aumentar ya en gran medida hasta un 40%, más de un 40%, a que el paciente pueda desarrollar eventos cardíacos, ¿no? Y a medida, bueno, eso también es un cuadro a medida de resumen. Bueno, vamos a ver que tenemos para el diagnóstico pacientes en riesgo, ya sean pacientes que sean sintomáticos o pacientes asintomáticos, ¿no? Si son pacientes sintomáticos, como mencionamos, los síntomas que nos va a dar generalmente van a ser síncopes o arritmias ventriculares o arrestos cardíacos abortados o resucitados. Y bueno, dentro de los pacientes asintomáticos son pacientes en los cuales se hace un hallazgo incidental de una prolongación del QT, de repente un riesgo quirúrgico, o vemos alguna onda T anormal, o tenemos como parte de estudio familiar, ¿no? Tenemos, bueno, la evaluación inicial va a ser estratificar el riesgo con respecto a la historia familiar, la historia médica del paciente, ¿no? Y los criterios de diagnóstico que ya se mencionó, que es muy útil el score de Schwartz, ¿no? Y la medida del QT corregido con los test de estrés que se realizan. En cuanto al manejo,
Bueno, igual como se mencionó, los betabloqueadores que están indicados sobre todo en pacientes que tengan un QT corregido mayor a 470, en los cuales ya tengan el diagnóstico del síndrome de QT largo, ¿no? O pacientes que tengan síncope de etiología cardiogénico y también tengan ya definido el diagnóstico del síndrome de QT largo. En estos pacientes se podría colocar un dispositivo, una desfibrilación, un desfibrilador, perdón, como pacientes que ya hayan, como prevención secundaria, ¿no? Pacientes que hayan tenido un arresto cardíaco resucitado, o en pacientes como prevención primaria, pero que sean pacientes de alto riesgo, ¿no? Que tengan, de repente, como mencionamos, un QT corregido de más de 500, a pesar del uso de beta bloqueadores, ¿no? Entonces, o pacientes en los cuales también pues, se puede recomendar lo que es el pacing atrial con overdrive, ¿no? En pacientes que tengan arritmias ventriculares agudas, ¿no? En esos pacientes sí se puede indicar este pacing auricular. Y la denervación simpática cardíaca izquierda, básicamente en pacientes que sean intolerantes a los beta bloqueadores o que a pesar de que estén con dosis máximas de beta bloqueadores, sigan presentando eventos arrítmicos o pacientes que sean portadores de DAI pero que tengan muchas descargas. También en ellos está indicado la inervación simpática. Bueno, el algoritmo de la guía del año 2022 de la Sociedad Europea, ¿no? Acerca del manejo de los pacientes con síndrome de QT largo. En general, bueno, las recomendaciones generales de clase 1, las que mencionamos, ¿no? De no usar drogas que prolongan el QT, realizar ejercicios que no sean muy extenuantes y en pacientes sintomáticos que hayan tenido ya antecedentes de arrestos cardíacos o antecedentes de síncope o que ya hayan recibido tratamiento, ¿no? O pacientes que tengan el diagnóstico del del QT prolongado. En estos pacientes va a estar indicado el uso de beta bloqueadores con una clase 1, pero si tenemos pacientes que sean asintomáticos y que sean asintomáticos, pero que tengan la mutación del QT, no sin mutación, o sea, tienen el gen mutado, pero no tienen prolongación del QT, en estos pacientes se puede dar beta bloqueadores, pero con menos evidencia, ¿no? Una clase 2A. En estos pacientes también podemos dar nosotros, como se mencionó, la mexiletina está indicado básicamente en pacientes que tengan el síndrome de QT largo tipo 3, porque ellos tienen la mutación en lo que es el gen que codifica el canal de sodio, ¿no? Ellos sí está indicado también como clase 1, ¿no? Entonces tenemos pacientes que ya tienen su tratamiento, pero vemos que no, que han tenido un síncope cardíaco y que no toleran la terapia. Entonces, en estos pacientes, lo que está indicado es ya ir a la denervación, como se mencionó en un inicio, ¿no? Pacientes que tienen sintomatología, no toleran los beta bloqueadores o la terapia que se le dé, entonces tendrían indicación de ir a la denervación o al implante de un DAI. Bueno, si tenemos aquí, es básicamente lo que se mencionó, ¿no? Pacientes con alto riesgo y que tengan un genotipo de QT, con un QT corregido prolongado, entonces estos pacientes también pueden ir a una implantación de un DAI. En cuanto a las recomendaciones, esto es lo mismo, ¿no? Los betabloqueadores no selectivos como el nadolol o el propanolol están recomendados en estos pacientes para reducir el riesgo de eventos arrítmicos. El DAI también se puede implantar en adición a los betabloqueadores si los pacientes tienen antecedentes de arresto cardíaco y con una clase de recomendación 1. También tenemos que los pacientes que tienen, se les puede implantar un DAI en los pacientes que tienen síndrome de QT largo y que tengan sintomatología a pesar de recibir betabloqueadores, ¿no? Y bueno, lo que es acerca de la denervación también está indicado en estos pacientes cuando está contraindicada la colocación del DAI o cuando
los beta bloqueadores del paciente no hacen efecto y tienen múltiples choques con el DAI, ¿no? O presentan síncope debido a arritmias ventriculares. En ellos también está indicado con una clase 1 de evidencia la denervación simpática. Acerca de lo que es la denervación simpática, lo que se ha visto en este estudio, que fue una recopilación de varios años, ¿no? Como es acá 50 años de experiencia realizando esta denervación simpática, vemos que tiene un buen impacto en cuanto a lo que es la prolongación del QT y también en cuanto a lo que es los eventos cardíacos, ¿no? En cuanto a los eventos arrítmicos. En cuanto a lo que es la prolongación del QT y su acortamiento después de la realización de esta denervación simpática, vamos a ver que básicamente fue significativo en los pacientes en los cuales se realizó la denervación simpática, pero que tenían un QT corregido mayor a 500. En ellos sí se ve que hay una disminución en el seguimiento, ¿no? A los 6 meses, y bueno, al alta también, ¿no? También significativa. Y los pacientes que tenían el QT corregido más de 550 milisegundos, también igual fue estadísticamente significativa la diferencia que hubo en el acortamiento del QT, ¿no? Entonces, si sabemos que si se disminuye el QT, también se va a disminuir los eventos cardíacos. Y esta es la recomendación igual. En cuanto a lo que es la taquicardia, bueno, hasta ahí fue lo que es el síndrome de QT largo, que es el más frecuente. Y la siguiente canalopatía es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Como nosotros sabemos, bajo circunstancias normales, la despolarización de los cardiomiocitos va a conducir la apertura de un canal de calcio tipo lento, y esto va a conllevar a que haya una entrada de calcio, ¿no? Durante la fase 2 del potencial de acción. Este calcio que ingresa no va a interaccionar o se va a unir R2, y esto va a provocar una mayor liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Entonces, y en este proceso van a participar varias proteínas, ¿no? Como la calcecuestrina, la triadina, que vemos en la imagen, la calmodulina, pero en taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica va a haber una mutación en el gen que codifica la proteína de la rianodina. Entonces va a haber una alteración de esta proteína para liberar lo que es el calcio, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que va a haber un aumento del calcio intracelular. Si es que hay un aumento, porque va a salir todo el calcio del retículo sarcoplásmico, y este calcio va a activar lo que vemos en verde, que es el intercambiador sodio-calcio, perdón, el intercambiador sodio-calcio, y lo que va a pasar es que va a entrar sodio a la célula y va a salir el calcio al extracelular. Entonces, al entrar sodio a la célula, esto va a conducir la activación de la membrana celular después de que ya se ha producido el potencial de acción. Y esto va a provocar despolarizaciones tardías, ¿no? Y esto va a generar que haya mayor posibilidad de que se pueda generar extrasistoles ventriculares y desencadenar arritmias ventriculares malignas. Entonces, como vemos en la imagen, para hacer nosotros el diagnóstico de esa taquicardia ventricular catecolaminérgica, va a ser desencadenada generalmente con el ejercicio, ¿no? Mediante una prueba de esfuerzo o bajo algún estímulo simpático. Lo que va a caracterizar a esta patología, esta canalopatía, va a ser extrasístoles ventriculares bidireccionales, ¿no? Durante el test de ejercicio. Y bueno, la alteración básicamente va a ser por mutación del género de la renodina, que se da en la mayoría de veces en un 65-70%, y el otro gen mutado que le sigue en frecuencia es el gen de la calcecuestrina. No, bueno, en la imagen vemos una imagen de extrasístoles ventriculares bidireccionales, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es el manejo de esta
Canalopatía es igual que el anterior, ¿no? Tratar de no realizar ejercicios extenuantes o deportes competitivos. Está indicado también el uso de betabloqueadores y también se puede dar la flecainida, ¿no? Si tenemos el aumento de eventos a pesar de que esté el paciente con betabloqueadores a dosis topes. En estos casos también está indicada la denervación simpática, pero como mencionamos, el desencadenante generalmente es el estímulo simpático, ya sea físico o emocional. Y también estos pacientes van a tener indicación para colocación de DAI, ¿no? Y bueno, como prevención primaria no está indicada la colocación de DAI. Dentro del algoritmo que nos propone en la guía acerca del manejo de estos pacientes, vamos a ver que, bueno, igual las recomendaciones generales en los pacientes que hayan tenido ya un arresto cardíaco o síncope o que se haya evidenciado la taquicardia ventricular polimórfica o bidireccional, también van a tener indicación de clase 1 para el uso de beta bloqueadores, igual los no selectivos, como se mencionó en el caso anterior. Y si tenemos pacientes asintomáticos que no tengan documentado arritmias ventriculares, pero sí se haya ya testeado y tengan la mutación, también se podría indicar beta bloqueadores, pero con una clase menor de evidencia, ¿no? En los pacientes que ya hayan presentado un arresto cardíaco abortado o resucitado, está indicado también la implantación del DAI, ¿no? Y bueno, como mencionamos, también podría ser el uso de flecainida en estos pacientes si es que siguen teniendo sintomatología al ejercicio a pesar de la dosis de los betabloqueadores. Y si a pesar de la flecainida que se agrega, siguen teniendo la sintomatología, también estaría indicado en ellos la denervación, ¿no? Bueno, aquí es un resumen del algoritmo que ya hemos revisado. El otro síndrome, la otra canalopatía que también ya es muy poco frecuente, que es rara, y que incluso reportan en la literatura que solo hasta la fecha del 2000, de este año, del 2023, se habían reportado solo 145 casos. Vamos a tener acerca de lo que es el síndrome del QT corto, ¿no? Que básicamente es al contrario de lo que pasa en el síndrome del QT largo, que va a haber mutaciones tanto en los genes de los canales de potasio como en de los canales de sodio. Y vamos a tener que, al contrario que en el síndrome de QT largo, los canales de potasio, los genes van a mutar y van a hacer que estos tengan mayor función, ¿no? Como vemos en la imagen, a nivel de lo que es la etapa 3 del potencial de acción, va a haber gran cantidad de sodio, ¿no? que va, de sodio, perdón, de potasio, que va a salir de la célula, y esto va a generar que el QT se haga, la despolarización sea más corta y el QT también se haga más corto. Y en el caso del síndrome de QT corto de tipo 4 o 5, lo que vamos a ver es una alteración a nivel del gen que codifica los canales de sodio, que estamos viendo en la imagen, y esto, al contrario del síndrome de QT largo, vamos a evidenciar que hay una pérdida de la función, ¿no? Entonces, el síndrome de QT corto, como punto de corte, vamos a tener nosotros que tengamos un QT corregido menos de 330. Se va a considerar QT corto con un QT corregido menos de 360 en pacientes que hayan experimentado un arresto cardíaco que no tenga otra causa que lo explique, ¿no? O que tengan ya un estudio genético en el cual se evidencie que tenga la mutación, ¿no? O que tenga sospecha de historia familiar. En el manejo de este síndrome de QT corto, lo que está indicado es básicamente la quinidina. O sea, visto que tiene buen efecto como antiarrítmico en estos pacientes, pero igual la evidencia es muy poca por lo mismo que no hay muchos casos reportados, ¿no? Como prevención secundaria está indicada también la colocación de un desfibrilador automático implantable, y como prevención primaria se podría considerar en los pacientes que hayan hecho taquicardia ventricular no sostenida o síncope de etiología cardiogénica. En cuanto a lo que son, bueno, las recomendaciones,
igual, ¿no? Estratificar al paciente y la implantación del DAI, si es que tenemos pacientes ya como prevención secundaria, ¿no? Que son supervivientes de un arresto cardíaco abortado o en los cuales se haya documentado taquicardias ventriculares sostenidas. En pacientes jóvenes, en los cuales todavía no se decide implantar el DAI, ¿no? Todavía tenemos las dudas de los eventos que hayan tenido. En estos pacientes lo que está indicado es la colocación de un holter subcutáneo implantable y hacer el seguimiento, ¿no? Con una clase de evidencia 2A. Y ya no, eso básicamente. Tenemos también otro que es también una canalopatía que es más rara, pero que está dentro del grupo de lo que son el síndrome de Cute largo tipo 7. Esto se va a presentar de 1 en 1 millón y va a ser, bueno, como su nombre dice, un síndrome porque se va a caracterizar porque el paciente vamos a evidenciar que tiene arritmias ventriculares frecuentes, como taquicardias ventriculares bidireccionales, pero vamos a ver que tiene facies dismórficas y va a reportarse que también tiene parálisis periódicas, ¿no? Eso va a ser el síndrome de Andersen-Tawil. Y la guía también lo menciona, y bueno, a diferencia de lo que es el síndrome de QT largo, donde vamos a ver prolongación del QT, pero a predominio del segmento ST o de la onda T, en este caso lo que vamos a ver va a ser una onda U prominente, ¿no? Con o sin prolongación del intervalo QT. En estos pacientes, bueno, como mencioné, van a tener características dismórficas y van a reportarse episodios de parálisis. Las taquicardias ventriculares pueden ser bidireccionales o pueden ser polimórficas también. Y en estos pacientes también está recomendada la implantación del DAI en el caso de que hayan tenido ya un arresto cardíaco abortado, ¿no? Y se podría indicar el uso de betabloqueadores o flecainida en el caso de que los pacientes tengan arritmias ventriculares también. Eso sería todo. Listo, Lisette. Bueno, bastante amplia la revisión que has hecho, ¿no? Creo que te has concentrado más en el síndrome de QT largo, evidentemente porque entre estas canalopatías es una de las más frecuentes o la más frecuente, ¿sí? Y entonces, pues, has transmitido algunos conceptos muy importantes, ¿no? El primer concepto es de que para hablar del síndrome de QT largo, pues tiene que cumplir no solamente características electrocardiográficas, sino también algunas características clínicas, ¿no? Como bien lo planteas a través de estos criterios de Schwartz, ¿no? Que te permiten llegar al diagnóstico, ¿correcto? Pero evidentemente estos criterios de Schwartz no te estratifican riesgos, sino te llevan al diagnóstico de un síndrome de QT largo, ¿no? El score de Schwartz. Entonces, algunas preguntas cruciales yo creo que se centran principalmente en el manejo, ¿no? En este tipo de patologías, en especial, el QT largo, en estos últimos años se ha incluido pues las mutaciones genéticas, incluso como criterios pues diagnósticos, ¿correcto? Pero también como criterios de estratificación de riesgo, los cuales orientan al manejo del síndrome QT largo. ¿Qué comentarios tienes o qué conceptos puedes reforzar en este sentido? Acerca de las mutaciones genéticas, doctor. Correcto. ¿Cómo te orientan en el diagnóstico, en el pronóstico y la indicación, ¿no? del manejo que le tengas que ofrecer a tu paciente? Sí, bueno, como mencioné, de todos los genes que hay, el que tiene desenlaces, bueno, más letales, según lo que menciona la revisión que he visto, es el síndrome de QT largo tipo 3, ¿no? Que es que generalmente se da cuando el paciente está en reposo y es básicamente una alteración en el gen que codifica el sodio, ¿no? El SCN5A, que bueno, también es el que podemos encontrarlo en el síndrome de Brugada, ¿no? Ok. ¿Cómo te orienta en el manejo y cómo te orienta en el tratamiento? Tú mostraste ahí tus algoritmos de cómo las mutaciones genéticas en la actualidad se convierten en una herramienta fundamental para cómo definir el manejo de tus pacientes. ¿Recuerdas? Mm, No, bueno, lo que revisé de las guías básicamente era por la sintomatología, no la Mira, mira, sintomatología, el mira, mira, antecedente mira de lo que has arresto presentado. cardíaco A ver. abortado.
Estamos hablando de prevención primaria, ¿no? Evidentemente en prevención secundaria no hay nada que discutir, ¿no? Estamos hablando de prevención primaria. Y en tu manejo muestra tu gráfica, tu algoritmo. Ahí claramente comentas algo de eso, ¿no? ¿Qué tipo de mutaciones genéticas te orientan a definir si el paciente va a responder o no a los betabloqueadores, ¿no? O a la meticilina, etcétera, ¿no? Ese tipo de información. ¿Qué información más amplia tienes en ese sentido? Bueno, aquí lo que indican es la evaluación arrítmica, ¿no? Como está en el cuadro anaranjado, dependiendo de si es un QT largo tipo 1, 2 o 3, y bueno, la genotipificación, ¿no? Ok, ¿ya? ¿Qué información ahí importante te orienta? Y lo otro, ¿qué, qué scores, ¿no? ¿Qué criterios te definen que tu paciente sea de alto riesgo o no? ¿Cuándo decides a tu paciente implantar un DAI como prevención primaria? ¿Cuándo decides colocar, someterlo pues a denervación simpática, quirúrgica, ¿no? Sea uni o bilateral. ¿Puedes reforzar esos conceptos? Puedes maximizar tu pantalla si quieres. Sí, bueno, lo que indica aquí es en el caso de que la medicación con betabloqueadores no sea, no, o sea, a dosis topes, no tenga efectos y el paciente siga haciendo los síncopes, ¿no? O las arritmias, en estos casos sí estaría indicada la denervación. Y el DAI, bueno, también ya como prevención primaria estaría en el caso igual, ¿no? Que el paciente tenga mucha sintomatología. Y en el caso de la denervación, doctor, también, si es que tenemos que un paciente ya tiene el DAI implantado y tiene muchos choques con bastante frecuencia, también en ellos está indicado lo que es la denervación simpática, ¿no? Ok. También recuerda pues que existen algunos scores o algunas calculadoras para definir riesgo, ¿no? En pacientes con síndrome de QT largo. Entonces, según eso, también uno puede pues orientar qué es lo que debe de manejar o cómo debe manejar a sus pacientes, ¿no? Normalmente, pues los pacientes con síndrome de QT largo, como comentas, pues el tratamiento suele ser inicialmente con beta bloqueadores, ¿no? Como bien has comentado. Pero si esto pues es si esta sintomatología del paciente es recurrente y el paciente continúa con esta sintomatología, evidentemente vas a considerar ya otra clase de estrategias, como es el caso de la denervación simpática, ¿no? O pues el implante del DAI, ¿no? Que están ahí recomendados en este grupo de pacientes, ¿no? Bueno, también recuerda esto, ¿no? Hay scores, ¿ok? Hay calculadoras, como puedes ver en la parte anaranjadita, que dice eso, Ujú. que te ayudan justamente a definir el perfil. Si es un paciente de alto riesgo para muerte súbita, pues vas a definir cómo vas a manejar a tu paciente, pues, ¿no? Si no es de alto riesgo, pues evidentemente va a ser un poquito más conservador, ¿ok? Ya, ok. Excelente. Bueno, entonces terminamos, pues. No sé si alguien quiere preguntar algo sobre el tema de canalopatías, especialmente QT largo, QT corto y TB polimórfica catecolaminérgica. Sí, doctor, una consulta. Sí, Este, Lisette. verá, no, Tiffany. No, no digo, Lisette tiene que estar atenta, ella te va a responder. Sí, doctor. Ya, es que lo que yo quería preguntar es, por ejemplo, yo estoy rotando este mes en el Hospital del Niño y ahí veo que varios de los pacientes que tienen algún síndrome dismórfico pasan por genética justamente para hacer la evaluación completa. Y a veces los mandan a cardio porque encuentran una mutación de un gen específico que justamente se asocia a este tipo de canalopatías. Yo quería preguntar, ¿qué tanto es la posibilidad de que se desarrolle esta alteración, si es que tiene el gen alterado? Y considero que son pacientes pediátricos en los que se hace este diagnóstico, cada cuánto debe ser el manejo, cada cuánto debe ser la revisión. De lo que he leído, en cuanto a lo que son los pacientes pediátricos, la que se presenta con mayor precocidad es la taquicardia ventricular, catecolaminérgica, pero como dices, no en todos los pacientes que tengan los genes sí o sí van a desencadenar, ¿no? No recuerdo el porcentaje exactamente, pero no, si mal no recuerdo, no es la mayoría que tengan el gen. Y por eso es que aquí, como menciona también en el cuadro,
sea, por más que tenga la mutación genética, pero está sintomático y puede no haber la prolongación del QT, bueno, no está indicado como clase 1 el tratamiento, ¿no? Eso se podría indicar, pero con un nivel de evidencia más bajo. Sí, recuerda que el diagnóstico pues, de síndrome de QT largo es la integración de varios elementos, ¿no? Por eso es fundamental ahí, pues, primero llegar al diagnóstico, y para eso tienes los criterios de Schwartz, ¿ok? Y en base al diagnóstico definitivo de un síndrome de QT largo, evidentemente ya vas a plantear tus estrategias de manejo, ¿no? La presencia de una mutación genética, pues, en la actualidad, pues, contribuye al diagnóstico, pero evidentemente no es suficiente para plantear un diagnóstico si solo es un hallazgo aislado. La posibilidad de que esa mutación genética en el tiempo pueda reflejarse o manifestarse como un síndrome de QT largo, pues va a ser variable, ¿no? No necesariamente, pues, esa expresión genética se va a expresar en un fenotipo de un síndrome de QT largo, ¿no? El porcentaje de este tipo de mutaciones que luego se reflejen en un síndrome de QT largo, exactamente yo no tengo ese valor, no sé si tú tienes a la mano ese dato, Lisette. Recuerdo, doctor, que era menos del 50%, pero no recuerdo exactamente si es 35 o 40%, pero Ahora, o sea, como usted dice, no es solamente que tenga la mutación, no quiere decir que va a ser a la larga, ¿no? Pero sí deberían estar en seguimiento de todas maneras, sobre todo si tienen antecedentes familiares. ok, bueno, entonces vamos ahora sí a pasar al siguiente seminario, ¿ok? Que es el Doctor, seminario de manejo. ¿Sí? doctor, tengo una pregunta, buenas noches. Claro. Yo quería saber, porque hay muchas veces en que dentro del diagnóstico nos encontramos frente a estos pacientes, ¿no? Que están sin medicamentos que puedan prolongar ese QT, pero si nos encontramos, o sea, ¿qué pruebas adicionales me ayudarían para nosotros confirmar el diagnóstico que sea más de 470 en las pacientes que son limítrofes? O sea, ¿habría algunas pruebas adicionales más que nos puedan ayudar en estos pacientes? Bueno, primero, como sabes, pues hay que siempre descartar causas secundarias y farmacológicas, ¿no? Evidentemente tienes que dejar a ese paciente libre del efecto de ese fármaco y dependiendo del tipo de fármaco, pues por el tiempo en el cual tienes que dejarlo libre de ello, ¿no? El ejemplo clásico es la miodarona, ¿no? Hay que esperar varias semanas o meses para que el paciente quede libre del efecto amiodarona para revalorar y redefinir si es un QT primario o secundario. Acá Alicia te va a mostrar pues qué otras pruebas funcionales, dinámicas, pueden ayudar pues a definir el diagnóstico de un síndrome de QT largo, los cuales están también en la lista, ¿no? Del score de Schwartz, ¿no? Va más allá pues del QT corregido, medido en un electrocardiograma basal, y del cuadro clínico del paciente, ¿no? Seguro, Lisette, ahí vas a comentarle, ¿no? Sí, son pruebas de ejercicio básicamente, ¿no? Como mencionamos, estos van a estar desencadenados por estímulos simpáticos y se pueden hacer las pruebas de ejercicio que pueden ser en la cinta rodante, en la bicicleta ergométrica, o una prueba de esfuerzo Bruce, ¿no? De Bruce estándar o modificado, según las características del paciente. Se puede hacer la prueba de la bipedestación rápida también, que también lo mencioné, ¿no? Que el paciente está sentado y abruptamente se para y ahí a los 4 minutos tomamos un electrocardiograma y también podríamos encontrar la prolongación del QT, ¿no? En estos pacientes que tenemos limítrofes y estamos en duda. Y las pruebas farmacológicas también con epinefrina en pacientes, solo en el caso de que los pacientes no puedan hacer el ejercicio físico, ¿no? En estos pacientes sí estaría indicado un test farmacológico. Sí, Y ya con estos valores ya también es un criterio para Schwartz, pero no tiene tanto puntaje como si encontráramos la prolongación al reposo, ¿no? Solo es un punto si es que es positivo. sí, es importante también basarse de eso, ¿no? De esos hallazgos que a veces los pasamos por desapercibido, los cambios dinámicos en el segmento, en la onda T, ¿no? A veces vemos ondas T en un mismo trazado que pues está invirtiendo, alternando, pues eso habla de que pues, hay una alteración en la repolarización y por lo tanto pues hay que integrar conceptos. Recuerden que pues el síndrome de QT largo, en algunas ocasiones ustedes pueden ver QT de 540, 530 corregido y va a ser obvio, ¿no? Pero en otras ocasiones van a haber pacientes con QT corregido en 470, correcto en 465, ¿ok? Muy limítrofes, pero pues ven que tienen ondas T pues alternantes, ondas T con notch, tienen síncope, tienen familiares que se han muerto súbitamente a edad muy joven.
Entonces, evidentemente ese paciente, si bien no tiene un clásico QT muy largo corregido, pues tiene otros elementos que te plantean este diagnóstico, ¿no? Esto es muy importante considerar. En este tipo de canalopatías, como bien se ha dicho, la actividad simpática es un factor que muchas veces facilita el desencadenamiento de arritmias ventriculares. Justamente, pues, es por eso que en pacientes con prevención primaria siempre tratamos de agotar las medidas que permitan controlar este tipo de patologías, ¿no? Ejemplo, el uso de betabloqueadores no cardioselectivos, el bloqueo simpático bilateral o izquierdo, ¿no? Y si es que a pesar de todas esas acciones el paciente continúa sintomático, ¿no? De repente con síncope, pues evidente, o arritmias ventriculares, pues polimórficas ahí en el Holter, pues es muy probable que pues consideremos el implante de un DAI como una opción ya, como una terapia de segunda línea en prevención primaria, ¿no? Es importante también reforzar en este aspecto que en la actualidad ya hay patrones genéticos pues que sugieren que este es un patrón genético de alto riesgo, al igual que el score de riesgo para muerte súbita en QT largo, ¿no? Si su paciente tiene todo ese perfil y es asintomático, evidentemente no uno puede considerar estrategias para reducir el riesgo de muerte súbita, ¿no? O incluso considerar, valorando riesgo-beneficio, la posibilidad de implantar un DAI, pero como una clase de recomendación baja, que es 2B. En el caso de las taquicardias ventriculares polimórficas catecolaminérgicas, el escenario es bastante parecido, ¿no? Son pacientes que no tienen cardiopatía estructural, asintomáticos, son los clásicos pacientes que se desmayan en el ejercicio, ¿no? Entonces, eso es importante valorar, ¿no? Si ustedes tienen historia de síncope en actividad física, no después de que hicieron ejercicio se detuvieron y se desmayaron, no. Eso es más vasovagal, sino que mientras estaban realizando la actividad física, mientras corrían en su pico máximo y en plena acción se desmayan, pues hay que hacerle pues pruebas que nos permitan determinar si este paciente puede tener un síndrome, una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, ¿no? Y ahí lo mismo, pues, el manejo inicial siempre es fármacos que ayuden a que la frecuencia cardíaca del paciente, incluso en ejercicio, no sean mayores a un valor determinado, no sean mayores a 110, 120. Si con los metabloqueadores alcanzamos eso, tal vez la conducta inicial podría ser, pues, manejo médico, ¿no? O incluso también bloqueo, ¿cómo se llama? Bloqueo o simpatectomía bilateral o simpatectomía izquierda, ¿no? Pero si a pesar de eso, pues el paciente continúa con sintomatología o la frecuencia cardíaca no se puede controlar, pues evidentemente el implante de un DAI se convierte en una siguiente opción, ¿no? Eso lo vemos en este grupo de pacientes con síndrome de QT largo como estrategia de prevención primaria, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora sí, no sé si tienen otra pregunta más para pasar a la siguiente presentación. Gracias, doctor.